Hace muchos años, no quiero acordarme exactamente cuántos, en la punta de Punta del Este, había un ranchito de lata y allí, con otros amigos, Inés Quesada, Per Figueroa, Eduardo Oliveira César, decidimos hacer un café concert que se llamaba La Mota Agitada. Harto ya de plancharnos el pelo para tener el pelo lacio, quemado a la frente y la nuca por tanto planchazo, nos soltamos las motas, los pelos y salíamos al escenario así. ¿Y quién estaba siempre entre el público haciéndonos reír, haciéndose amigo de todos los actores? Nuestro invitado de hoy, el grandioso, el querido, el pequeñito para mí que lo conozco casi desde que nació, Carlitos Miguel Páez. Qué bueno estar acá contigo, Carlitos, porque debo decir que mi primer contacto con el teatro fue en aquella época. Yo tendría 14 o 15 años y me acuerdo, yo tengo muy buena memoria y me acuerdo que me aprendí de memoria el sketch de los pobres que vos hacías, que al principio yo no lo entendía. Claro. Y me peleé con papá, le digo, pero este hijo de su madre está hablando en contra de... O sea, lo entendía al revés, esa discusión que tenía con papá. Bueno, finalmente me hice... yo disfrutaba tanto de lo tuyo, Carlitos. Y yo decía, este tiene que marcar que es uruguayo, tiene que marcar por esa cuestión de grieta que tenemos los uruguayos. Y bueno, y al final, un poco lo que dice papá, que él fue el pintor de La Mitad del Río, vos sos el actor de La Mitad del Río. Y bueno, y pintó ese cuadro para mí maravilloso que está en Figueroa Alcorta, un mural gigantesco donde está Gardel, que en eso papá fue bastante generoso, porque para un uruguayo ceder la figura de Gardel sí, a un argentino se llama Mi Buenos Aires Querido, que bueno, que ahí está el original, donde el obelisco es la corbata, en fin, están todos los símbolos argentinos. El otro día que lo mandé restaurar, estaban maravillados en la cuadrería decimos, pero siempre en La Mitad del Río, porque siempre el uruguayo triunfa en la Argentina, y vos lo sabés bien. Sí. Y con los argentinos. El argentino es muy generoso. Muy generoso. Y además, si no triunfás en la Argentina, vos sabés cómo somos los uruguayos. No. Acá no te dan mucha pelota. No te dan. Si no triunfás, en cambio, si triunfás allá, sí. Triunfó en Buenos Aires, entonces... Sí. El uruguayo... Pero el porteño el argentino es muy cariñoso, muy demostrativo. Es mucho más cariñoso el argentino con el uruguayo que el uruguayo con el argentino. Nosotros tenemos ese complejito, somos el perrito Fosterner que le mordemos los talones con esa envidia natural del país chico. El argentino en eso tiene una grandeza. Me da mucha pena lo que le está pasando este momento a la Argentina, que no sé. A mí también. Carlitos, decime una cosa, ¿cómo era jugar a las escondidas en esta casa de merengue? Es verdad, casa de merengue, yo ahora le puse merengue porque... Y era divertido, digo, la verdad que nosotros, bueno, nos inventamos un mundo aparte, un poco lo que contaba Carlitos. Toda esa escena de armarle el tema de Orson Welles, de los platos voladores y todo, me acuerdo que había un personaje que se llamaba Hugo Colman, que le pusimos unos acrílicos y adentro estaba con 2 linternas, entonces parecía... era lo que teníamos para divertirnos, papá tenía pues la gente se cree que papá era millonario, papá no tenía un mango. Es más, me acuerdo en La Mota Agitada vendíamos papá pintaba unos pescaditos que los metía en una lata de atún y Carlitos lo promocionaba en los sketches, compren el pescadito ese. No había una moneda, entonces había que divertirse con lo que había y bueno, y eso era bueno porque la imaginación que teníamos, o sea, por los extraterrestres, o sea, por las 1000 cosas o por los que buceaban, o porque llegaba Carlitos y bueno, la verdad que disfrutábamos muchísimo. No quiero decir de que aquella época fue mejor que esta porque me parece de antiguo, ¿no? Todas las épocas son fantásticas. Pero yo recuerdo con cariño, bueno, ya te digo, mi primer contacto casi único con el teatro fue a través de Carlitos, que yo lo disfrutaba enormemente. Y de China Zorrillán, que hablar. ¿Y qué hacías cuando la gente te decía, ¿cómo es vivir en Casa Pueblo? Algo que para todo el mundo era como una suerte de vida cinematográfica. La gente se hacía unas películas con esto. Fíjate que
cuando mismo en la cordillera de los Andes, que vivíamos un mundo también dentro del horror, de fantasía, un poco como La vida es bella, yo le decía, bueno, cuando salgamos de los Andes los invito a comer a Casa Pueblo. Todos querían ir a Casa Pueblo porque era tapa de las revistas de aquel momento y todo eso. Si me peleaba con uno de ellos, le decía, te desinvito. O sea, que le quedaba una angustia terrible, pero digo, es un poco... Es vuelta otra vez lo de La vida es bella, es ese mundo de la fantasía, es ese mundo, fíjate que yo el cuento de los extraterrestres lo conozco desde que se inició y me sigue emocionando, como me lo contó Carlitos. Digo, esas son las cosas maravillosas que tiene la fantasía. ¿Y cómo fue ese primer abrazo luego que volviste de la cordillera, ese primer abrazo con tu viejo? Y el primer abrazo fue importante, no tanto para mí, porque yo sabía que papá estaba vivo, para él fue muy importante. Para mí mi preocupación era yo de una abuela, la madre de mamá, que yo la quería mucho, y que estuviera viva. Ella había perdido su marido, un hijo, y a mí me adoraba. Yo digo, capaz que se murió, y cuando me enteré de que estaba bien, ya después, yo sabía que papá estaba vivo. Muchas veces me fui de viaje por 70 días o por 3 meses y todo eso. Pero para él debe haber sido, bueno, alucinante, digo. Me tocó ahora en la película que se va a estrenar a final de octubre o noviembre, no lo sabemos porque Netflix no nos dice. ¿Cómo es el nombre de la película? La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Eso me interesa mucho, que seas actor ahora. Eso realmente... Actor sos vos. No, vos también tenés que ser actor. No, bueno, tuve que hacer eso. Tenés que hacer de tu padre, nada menos. Sí, hice de papá, pero reconozco y le doy un valor mucho mayor al actor porque realmente es algo difícil. Y fue difícil actuar, fue difícil meterme en la vida de papá porque tuve que adoptar la postura y meternos en la historia. Y vos sabés que cada actuación requiere, por ejemplo, la parte del abrazo la hicimos 9 veces, la parte de la lista también 9. Entonces al final estás metido, en un momento dado no sabía si era yo, era mi padre o era mi hijo. Claro, claro. Sí. Pero estabas con gente muy capaz. Y bueno, trabajando con gente. Bueno, Juan Antonio Bayona es uno de los directores hoy por hoy más famosos del mundo. Ha hecho películas como Lo Imposible, la película de Tsunami, Jurassic World, contratado por Spielberg, El Señor de los Anillos, Un monstruo vino a verme, El orfanato. Maravillosa esa monstruo vino a verme. Bestia, es un bestia de obsesión por el cine y por la perfección. Fíjate que a mí, bueno, me hizo adelgazar, me pusieron ahí un nutricionista, no sé si del Real Madrid o de todo, para bajarme de peso, me tiñeron el pelo, me bajaron a 49 años, entre comillas, porque es difícil, pero mi hija me decía, pero papá, parecís el dueño de un prostíbulo, donde estaba el pelo negro. Y bueno, era mamá de la época, bueno, Decime una cosa, ¿y cómo te llevaste en esos años locos de los 90, el glamour, el peso dólar, lo que era la gente famosa acá metida, el mundo de las adicciones, el mundo de los engaños en los que las personas nos metemos para tratar de no sufrir tanto? Para mí fue un mundo en el cual yo conviví, porque vivía con personajes todo el tiempo. Acá pasaron todos los personajes que venían a Punta del Este, hasta Robert De Niro, que vino a consultarlo, papá. O sea, pasaban todos por acá y para mí era un mundo natural. La verdad es que lo veía como un hecho natural, digo, los personajes. Entonces me movía tanto, es que después de la historia de los Andes, un poco el que tuvo más vínculo con la prensa fui yo, pero un poco porque tenía ese know-how. Decime una cosa, después de tanta ilusión, de tantos soles, atardeceres, de tanta sobrevivencia, de tanta burla a la muerte, ¿qué te queda por aprender? Estamos viajando hacia la interrogante, porque es una interrogante. Claro. La que tenemos es una interrogante. Papá también siempre decía, estoy viajando hacia la interrogante. Pero yo creo que de algún lado nos está mirando de ese sol, cuando aparece siempre está presente. No puedo olvidar y no puedo dejar de decirlo de que uno de los personajes que tuvo cuando se hizo una misa de papá en los primer año de muerto, estaba Carlitos Proyavale al lado mío, y esas son las cosas que, mira, me emociona decirlo porque fue un momento bien especial. Después que tu papá se fue a otro plano, ¿cómo lo sentís a partir de ese momento contigo? Bueno, yo lo siento, vos sabés que naturalmente los hijos tenemos una competencia natural con el padre. Claro. Siempre fui el hijo de, en la historia de los Andes papá se llevó un gran papel, o sea, el gran papel era Emparrado, Canesa y papá, claro. Porque papá estaba del otro lado, digo, y yo era el hijo de, y bueno, pero después con el tiempo y mucha terapia, muchos años de terapia, Pablo Yelchi, que me dio una gran mano,
descubrí de que papá iba por un carril y yo iba por otro. Claro. Entonces ahí nos encontramos y papá, pobre, me acuerdo, 15 días antes de morir, disfrutaba mostrando una conferencia mía que di en el Auditorio Nacional de México. 3 días antes de morir, me llamó equivocadamente por la diferencia de horas a México, yo estaba en Puerto Vallarta, para ver cómo yo estaba. Papá con 90 años. Por eso al final, por más ausente que estaba, pero estaba presente. ¿Lo extrañas? Y extraño un personaje. ¿Sabes qué pasa? Tengo un país Vilaró, digo, como que no es, me falta un personaje falta un personaje. Papá estaba en todos lados, en los patrulleros, le faltó pintar un submarino. Digo, que todo, Es verdad. la vela de Capitán Claro, Miranda, todo. pintó todo, un tipo que estaba presente, sobre todo en la parte popular, un poco esa exposición que tú hablabas hoy, itinerante. Le gustaba mucho la pintura mural porque era para el disfrute de los demás. Tipo muy generoso en ese sentido y pintó absolutamente. Ahora se está restaurando un mural que hizo en el aeropuerto de Tocumen en Panamá. Fíjate, pues para Torrijos. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ¿quién no lo conoce a Carlitos? En el mundo entero. Y bueno. No hablaba ningún idioma, pero se hacía No, entender no hablaba. todo el mundo. Pero tenía un carisma. Tenía un carisma. Sí. Ya fuera la Bardot. Bueno, Vinicio de Moraes, cuando yo digo a la gente que Vinicio vivió dos veranos acá en Catapueblo, no Sí. se pueden creer, digo. Para nosotros era natural, yo lo tenía que bajar a Vinicio, borracho, acá en Catapuelo. Esa era mi labor era esa, a los 15 años, era bajarlo, jugábamos al ajedrez con Eduardo Esquirro y después esperábamos a la llegada de Vinicius, que había que bajarlo por las escaleras. Y se tomaba todo el gin. ¿Cuántos años hace que estás sobrio? 34 años. Sobre todo el salir del alcohol y de la adicción fue una cordialidad, porque ahí te encontrás contigo mismo, digo. Pero está bueno. Pero uno de los cuentos más graciosos, un día en un programa de Mirta Legrand, que te invitaba con un champagne, entonces me dio un champagne y entonces le dije no. Y digo, ¿por qué no? Viste que ya siempre Sí. o sea, ¿por qué no? Porque ya me lo tomé todo. Se rieron jugando, pero o sea que por lo menos 2 personas fueron a los grupos gracias a este comentario. Carlos, ¿qué te parece que nos despidamos a esta maravilla de Carlos Miguel? Diciéndole que yo siento que Carlitos está más joven que nunca, como cuando era chico y venía a jugar con los actores en La Mota Quitada, y siento que esta película que estás haciendo va a ser un éxito enorme, como vos te mereces, como se merecen los uruguayos, y sobre todo que Carlitos Páez, Carlitos Papá, está entre nosotros. No se puede extrañar a la gente que está viva en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Lo he pasado maravillosamente bien. Aparte yo adoro que me diga Carlitos Miguel, que era como me decía papá. Tanto me decía Carlitos Miguel que cuando llegan los helicópteros a rescatarnos en los Andes, me llega una carta de papá que decía: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. O sea que el Carlitos Miguel para mí es algo que me pesa mucho y me encanta que me lo diga Carlitos. Así te conocí y así te seguiré conociendo mientras me toque estar en este lado del mundo junto a ti, a tu familia, a tus amigos y a la gente que querés. Pero el único monarca que hay sos vos. Gracias por compartir esta historia de amor entre un padre y un hijo y entre un país entero y tu papá y vos. Gracias. Y a ustedes, señores, les digo que, ¿qué más les puedo decir que esto? No te pierdas el próximo sábado, un ratito antes de las 18:30, acá por Canal 11, por www.canal11.uy, en la plataforma del Diario del País. Hay mucho más contenido de colección.